programa. Como decíamos al principio, íbamos a tener un invitado, ya está en el estudio, que va a presentar su libro el día 20 en la Facultad de Humanidades y Arte, en calle Entre Ríos. Estamos hablando de Andrés Carminati, doctor en Historia, y muchos títulos más. Bueno, él lo puede decir No si tanto, quiere. no. Que está acá con nosotros para hablarnos del periodo 1976-1983, dictadura militar. La lucha, bueno, él nos va a hablar del libro que se presenta, que vamos a estar presentes. Y Daniel Berretoni también dijo que iba a estar presente. La bodeguita del medio va a estar el 20 a las 18 en el Salón de Actos de Humanidades. Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. No, digo todos los títulos porque leí lo tuyo y bueno, y digo, no voy a nombrar todo. No, historiador. Historiador, Docente universitario. Eso sería, docente así universitario, se resume. historiador que va a hablar en tu próximo libro, el que se presenta el día Exactamente. 20, sobre la problemática en los años 76-83 en el Gran Rosario. Exactamente. La Revolución Invisible se llama. La resistencia invisible. Resistencia Invisible. La resistencia invisible. Conflictividad y represión a la clase trabajadora durante la última dictadura. ¿Por qué invisible la resistencia en esa época? Bueno, es un tema que me interesa hace 20 años, exactamente hace 20 años cuando me estaba recibiendo. Y descubrí, si se quiere, después ya era grande, que había habido una conflictividad y una resistencia obrera a la dictadura y me pareció algo que no estaba, que yo no tenía registro y que no estaba en el registro público. Y eso que me pasó hace 20 años creo que sigue ocurriendo. No encontraba documentos. No, yo no sabía que existía. Nunca nadie me había hablado de una resistencia obrera. Para mí la resistencia eran las madres, las abuelas, creo que para todos. Nunca supe, uno cuando, no sé, hablaba de la clase trabajadora, no sé, el Cordobazo, Tosco y todo eso, pero como que la dictadura pasábamos a otro registro. Otra dictadura había en esa Claro, época. exactamente. Lanuse, Onganía, Levington, Lanuse. Exactamente. Y como que nadie hablaba de la resistencia obrera, digamos. Y a mí me llamó mucho la atención en ese momento y me empecé a interesar en el tema y empecé a intentar investigar e indagar qué había pasado acá en Rosario. Eso, yo me estaba recibiendo, empecé a hacer unas entrevistas, qué sé yo, y bueno, después salió la beca de CONICET y con eso un poco fui construyendo después lo que fue mi tesis, que es justamente sobre la conflictividad y también sobre la represión a la clase trabajadora, que también está como puesta en un segundo plano, ¿no? Hay como un imaginario social de que la represión afectó sobre todo a las clases medias. En realidad el mayor afectado fue la clase trabajadora, ¿no? Si mirámoslo. No solo el tema de los desaparecidos, sino a su vez la represión específica que sufrió la clase trabajadora. El corte de la organización, querían cortar la organización de los trabajadores. Sin duda. Bueno, las comisiones internas y delegados son los principales afectados, no solo por la represión desmedida, digamos, en las desapariciones forzadas, sino además por los despidos, por los procesos de racionalización. Yo ahora, indagando sobre el tema, encontré algunos procesos represivos que no tan extremos, digamos, que a veces no aparecen en el registro, pero de delegados detenidos, torturados y después que los soltaban, ¿no? Pero eso también hay que meterlo en la cuenta, ¿no? Cuando pensamos la represión que fue la dictadura sobre la clase trabajadora, también entra en la cuenta eso, ¿no? Porque hoy está muy de moda discutir los números, ¿no? Sí, las estadísticas, números, pero a veces los números no están, pero el daño psicológico y moral está. Sí, y el daño a la organización, como vos decías, el daño a los puestos laborales, ¿no? Porque, bueno, muchos despidos, racionalización en las fábricas, y bueno, y además en el mediano plazo, a partir del 79-80 se inicia una crisis muy grande, sobre todo en los sectores industriales, donde hay despidos a dos motores.
a donde se ejecutó lo que empezó Martínez de Hoz como ministro de Economía en el 76. Hay un capítulo introductorio, un capítulo sobre la etapa anterior al 76, me comentabas. Exactamente, el capítulo 1. Sí, como una introducción a la dictadura del 76. Es una introducción, tiene recupero, digamos, lo que ocurrió en el 73-76, con una clave, bueno, similar, pensar cómo fue la conflictividad de ese periodo, que fue un periodo de una conflictividad obrera muy alta, no solo en el Gran Rosario, sino en todo el país. Nacimiento de la AAA. Y también un proceso muy represivo, ¿no? Donde, sobre todo a partir del 75, al Gran Rosario se nota mucho cómo aumenta la letalidad de los, ¿no? Porque previo en el 73, 76, al 73 al 75 hay, bueno, golpizas, patotas, ¿no? Pero a partir del 75 empiezan los asesinatos selectivos de delegados, de trabajadores, bueno, de activistas militantes en general, y eso se inicia con el famoso, o más o menos famoso, operativo Serpiente Roja del Paraná, ¿no? Que tuvo epicentro en Villa Constitución en marzo del 75, pero que ocupó todo Rosario, ¿no? Y hasta la zona norte detuvieron delegados de John Deere, de Pasa, de Masifar. El epicentro fue Villa Constitución, ¿no? La persecución a la comisión interna de la UOM. Exactamente, detuvieron a todo el secretariado de la lista marrón, ¿no? Menos a Luis Segovia que zafó. Bueno, y se inició esa lucha tan importante, ¿no? Y a partir de ese marzo del 75, es decir, un año antes, se inicia una represión muy fuerte sobre el Villa Constitución ni hablar, pero sobre el Gran Rosario en general. Y después hay un segundo momento que es en octubre del 75, que ahí aparecen los decretos de aniquilamiento de la subversión, que lo firma el gobierno, digamos. Es decir, la AAA eran las tres armas, digamos. No eran organizaciones de ultraderecha que estaban sueltas, sino que a partir de octubre, sobre todo, el comando de la represión lo asumen las Fuerzas Armadas y por orden del gobierno. Y bueno, y en Rosario se nota mucho eso. En septiembre asume Díaz Besone como jefe del segundo cuerpo, comandante del segundo cuerpo, y la represión en el Gran Rosario es muy brutal y se ve en los diarios, pero también se ve, digamos, en otro tipo de registro. Entonces, bueno, yo ahí intento pensar también cómo eso afecta, sin duda, la potencial resistencia, ¿no? Es como preparan el terreno para lo que viene después, ¿no? Entonces, uno cuando arranca el 24 de marzo hasta los primeros 6 meses en todo el país, es un periodo de reflujo de la conflictividad muy grande porque, bueno, la dictadura no solamente reprime abiertamente, sino que, bueno, prohíbe la huelga es prohibida por ley, interviene la CGT, intervienen los sindicatos más importantes, y bueno, y se producen detenciones selectivas, ¿no? Porque las patronales, como había ocurrido en Asindar, le dan las listas a los servicios de inteligencia y detienen muchos trabajadores y delegados, los detienen con las listas de las patronales, ¿no? Entonces los primeros 6 meses son bastante los autores que estudiaron esto hace ya bastante tiempo, en los 80, plantean como una resistencia molecular, le denominan, ¿no? Que era eso, bueno, una conflictividad en los lugares de trabajo, ¿no? Sabotajes, trabajo a desgano, quite de colaboración o huelgas por sector, y eso se registra en los primeros 6 meses. Pero combinado con eso, durante los primeros 3 años hay esta forma, y después hay oleadas de huelga que son medio semi-espontáneas, ¿no? Que es en general por temas salariales, que iniciaban en una fábrica y se van contagiando hacia otras. Y de eso ocurren 4 durante la dictadura, hasta el 79, después ya se va regularizando el movimiento sindical, y entonces, bueno, en el 79 la primera huelga general declarada por un sector. Y esas 4, bueno, la primera es en el sector automotriz, que ocupa tanto las plantas de Córdoba como las del Gran Buenos Aires, y yo encuentro ahí una segunda que ocurre acá en el Gran Rosario en junio del 77,
que arranca con unas huelgas en la fábrica de tractores, pero se expande a otras fábricas que no tenían nada que ver, digamos, de otros sindicatos, pero que ven ese conflicto y se contagian en Estexa, en Cristalería de Cuyo, en Duperial. Y bueno, eso ocurre en junio del 77, que es como el preámbulo del mayor estallido huelguístico de la dictadura, que ocurre entre octubre y diciembre del 77, que yo todavía no termino de entender cómo no se conoce eso, porque tiene una magnitud que además, por la magnitud que tiene, sale en todos los diarios. O sea, tenés desde finales de octubre hasta diciembre, pero con epicentro entre finales de octubre y los primeros días de noviembre, donde tenés huelga ferroviaria, huelga de subterráneo, huelga de luz y fuerza, huelga de los bancarios, huelga de las destilerías, huelga en algunas fábricas grandes como Alpargata, como los Adur, como Pasa. Discuten en las editoriales si es o no equiparable al cordobazo, ¿no? Y decir que no se conoce. ¿Vos la conocías? No. Sí, yo conocía, pero no tantas huelgas. Es increíble. Ahí. Pero esa es la función del historiador también. Es la función del historiador. De hacer memoria con respecto, construir memoria a partir de un texto, un libro, y presentarlo en público, como lo va a hacer el día 20. Exactamente. ¿Hora? 18 horas ahí en la Facultad de Humanidades. Esa es la función, es presentar un libro para que se conozcan los hechos, y en este caso de los trabajadores. El libro de la resistencia invisible, la lucha. Sí, se llama La resistencia invisible, conflictividad y represión durante la última dictadura en el Gran Rosario. Te agradezco que haya venido acá a la bodeguita del medio, pero vamos a la música, después me despido del programa y nos vamos juntos. Dale. Aguantame unos 5 minutitos. Gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a la música, Álvaro.